Y bien, vamos a iniciar entonces una breve recorrida en esta clase 1 extracurricular, básicamente por los 4 temas que al comienzo hemos mencionado: la definición de pequeño grupo, de gran grupo, grupo cerrado y grupo abierto, la relación entre sujeto, personalidad e identidad, la importancia de esta relación en las sociofraseologías y en el trabajo social en particular, y luego una mención introductoria al concepto de rol, lo que podemos diferenciar en este punto, los roles formales y roles espontáneos. Bien, el pequeño grupo se le llama pequeño grupo, estamos hablando en principio de grupos reales. Digo esto porque hay un concepto que vamos a ver más adelante, que es lo que llamamos grupo interno, es decir, la representación del grupo real, del grupo externo, del grupo concreto, interactivo entre personas, dentro del sujeto. Es decir, cada uno de los sujetos que integra ese grupo tiene una representación interna, lo que llamamos grupo interno. Eso es muy importante porque condiciona parte del comportamiento. Vamos a ir desarrollando un poco más esto en las 2 clases siguientes. Entonces, en los grupos pequeños que oscilan, digamos, entre 6, 7, 8, 12 personas, es decir, el grupo pequeño tiene aproximadamente un límite que oscila entre 10 y 12 personas como máximo. Esto, por supuesto, es relativo y es muy elástico, pero para tener una referencia, son grupos que podemos asimilarlo a un grupo de estudio, a un grupo de trabajo dentro de una oficina. Tiene la equivalencia de lo que podríamos llamar el grupo de familia nuclear, de pequeña familia, por supuesto con características diferentes a lo que es un grupo familiar, pero en el sentido de una poca cantidad de miembros, y esto implica una interacción muy intensa y un reconocimiento de inclusión, de pertenencia y de referencia muy rápido y muy directo. Hay una representación de cada uno de los integrantes muy fuerte dentro de cada uno de los sujetos. Y aquí hagamos una pequeña diferenciación entre referencia y pertenencia. La pertenencia es por defecto, es decir, yo soy parte de este grupo porque, por ejemplo, soy un estudiante incluido en este grupo de estudio. Formo parte del grupo A, y aquel otro compañero forma parte del grupo B. Somos 5 estudiantes, el otro grupo tiene 7 estudiantes. Esta es la pertenencia. Esa pertenencia, obviamente, es una pertenencia que puede ser elegida, optativa, o puede ser por defecto burocrático, porque, bueno, así en la distribución me tocó integrar este grupo, yo no lo elegí, pero ahora soy parte de él. Y esta es la pertenencia. La referencia tiene que ver básicamente con la idea de si me identifico o no con el resto de los integrantes, con el objeto, con la idea y el objetivo del grupo. Puede haber pertenencia y puede haber un conflicto en la referencia. Cuando hay coincidencia entre la pertenencia y la referencia, entonces no hay conflicto. Yo me siento cómodo en este grupo me representa y yo represento al grupo. Hay una identidad grupal. Puede haber una pertenencia al grupo, pero puede haber conflictos de referencia. Esto depende mucho del tipo de grupo, si el grupo es cerrado, abierto, del objetivo, de la meta, de la tarea. Ya vamos a ver esto más en detalle. Los grupos grandes, o los grandes grupos, estamos hablando de, por ejemplo, un aula con 60, 70 integrantes.
Aquí el manejo es muy diferente, el manejo que hace un coordinador, por ejemplo, el profesor, el que está al frente del aula. ¿Por qué? Porque en los grupos grandes, si no hay una indicación precisa de formación de subgrupos, estos subgrupos forman de manera espontánea, muchos de ellos se van formando de manera espontánea, a veces simplemente por contigüidad espacial, por identificación con personas que dicen o piensan determinadas cosas, por conocimiento previo. Yo de pronto digo, en aquel sector del aula hay 3 o 4 compañeros de estudio que conozco de otras cursadas, entonces cuando termina la cursada me acerco a él, y de pronto le propongo que estudiemos juntos, es decir, por afinidad, y a veces simplemente por contigüidad espacial. Estamos sentados, estas 4 personas, estamos en este sector del aula, y se van formando subgrupos de manera espontánea. De manera tal que el gran grupo tiene una dinámica muy diferente al del pequeño grupo, porque lógicamente por otro lado se generan distanciamientos, perspectivas diferentes. Hay sectores por ahí que están más atentos a estoy dando ejemplo del aula, ¿no? Más atentos a una clase, están adelante, los que están atrás se dispersan, hablan de otros temas. Es decir, la dinámica es una dinámica más heterogénea y tiene una menor coincidencia, salvo situaciones muy puntuales donde la atención de todo el grupo de pronto se concentra por un hecho particular. No sé, se proyecta una película, hay una observación determinada y demás. Pero ni bien pasa un determinado tiempo, se relaja la atención y se forman subgrupos espontáneos. Esto es muy clásico, donde a veces tradicionalmente el docente, por ejemplo, seguimos con un ejemplo dentro del aula, dice, a ver, aquellos estudiantes que están allá, aquel sector que murmura, por favor, nos comentan de qué se trata, así participamos todos. Esa típica situación, donde la dinámica de los grandes grupos es mucho más difícil de que mantenga un determinado equilibrio, una determinada armonía en relación al objeto tarea, Insisto, salvo excepciones donde haya un factor de interés muy fuerte, pero ese factor de interés con el tiempo, con el paso del tiempo, se va relajando. La capacidad de prestar atención durante mucho tiempo en los grandes grupos, obviamente no es tan sencillo como la capacidad de prestar atención dentro de los pequeños grupos por la interacción directa que hay. No solamente la interacción visual, sino la cercanía. Por lo general los pequeños grupos, en el caso de un grupo de estudio o de un grupo taller, derivan en la constitución de un formato circular, en donde la interacción es mucho más directa. Este sería el caso de un grupo de estudio. Bien. Por otro lado, entonces ya habíamos diferenciado lo que es grupo interno de lo que es grupo externo, de lo que es grupo real. Bien, hablemos ahora de los grupos cerrados o abiertos. Los grupos cerrados suelen ser grupos de mucha estabilidad, tienden a lo que los sociólogos llaman la endogamia, es decir, prácticamente no hay movilidad, no hay movilidad externa-interna, salvo situaciones muy particulares, donde una persona, se retira del grupo por alguna razón y puede ser reemplazada por otra, pero por lo general la tendencia de los grupos llamados cerrados es a generar una dimensión
del nosotros y el ellos. El ellos es lo que está más allá del grupo. Los grupos cerrados tienden a fortalecer una identidad interna, grupal, muy rígida. Puede ser que un grupo cerrado, a partir de fuertes identificaciones, a partir de compartir justamente una determinada meta, objetivo, una determinada filosofía, una determinada idea, tengan una alta productividad. Pero también es cierto que los grupos cerrados tienden muchas veces a aislarse del contexto exterior y por eso suelen generar en muchas ocasiones situaciones de deformación del más allá del grupo. Es decir, hay una tensión permanente entre el afuera y el adentro. Yo soy integrante del grupo, este es mi grupo, todo lo demás, lo que está más allá, yo no lo conozco, quizá no me interesa conocerlo, o en principio es algo con el que de ninguna manera me identifico con mi propio grupo. Entonces ahí hay una tensión muy fuerte entre el afuera y el adentro, y son en general, insisto, grupos que suelen tener una tendencia a la rigidez frente a incorporar ya no nuevos integrantes, sino quizá a las transformaciones. Hay una fuerte resistencia al cambio, una fuerte resistencia a situaciones de innovación. El grupo cerrado por lo general es un grupo más tradicionalista, es un grupo que tiende a conservar más determinadas formas y rutinas y rituales. Los grupos abiertos, por el contrario, son grupos evidentemente con alta movilidad, mucho más permeables al exterior, y en ese sentido aparecen como mucho más inestables. Hay una alta circulación y están siempre dispuestos a la recepción de situaciones nuevas. ¿Por qué? Porque al estar abierto al exterior, a nuevos miembros, esos nuevos miembros generan nuevas alianzas, generan nuevas ideas, y en ese sentido son grupos mucho más dinámicos, mucho menos conservadores, y que tienen mucho menor resistencia a los cambios y a la interpretación. También en ese sentido son mucho más tolerantes a las diferencias. Por ejemplo, el diálogo con otros grupos, otras ideas, la posibilidad de cambiar la modalidad de funcionamiento y demás. Esto sería entonces la diferencia entre los grupos cerrados y abiertos. Esto no quiere decir que los grupos cerrados no puedan tener objetivos absolutamente productivos y objetivos positivos, pero insisto, frente a determinados hechos, los grupos cerrados tienden a ser mucho más prejuiciosos que los grupos abiertos. La relación entre el sujeto, la identidad, la personalidad es una relación muy directa, porque de alguna manera la personalidad expresa la síntesis de un proceso de internalización grupal que parte obviamente de la identificación con las figuras primarias de la propia familia. La personalidad aparece como una herramienta adaptativa, como una herramienta que expresa una síntesis de la identidad más profunda del sujeto en relación a cómo se maneja con el entorno. Por eso decimos que la personalidad es una herramienta de adaptación, una herramienta adaptativa. Bien, es importante tener en cuenta cómo funciona la personalidad en relación a la sociopraxiología, porque cuando tenemos una situación de entrevista, entrevistador y entrevistado ponen sobre la mesa, ponen en juego dos estilos de personalidad que pueden ser suplementarios o complementarios, ya lo veremos, pero
esta personalidad del entrevistado y la personalidad del entrevistador entran a interactuar, y si no tenemos en cuenta esos estilos, es probable que en algún momento del transcurso de una entrevista se facilite o se obstaculice la dinámica de la entrevista y la búsqueda de información. Finalmente, para redondear esta primera clase, vamos a definir el tema de los roles. Está vinculado al concepto de personaje, lo que nosotros llamamos personaje de rol, justamente. Se articula con un concepto complementario que es el concepto de persona, las necesidades personales. El concepto de persona alude a las necesidades personales, necesidades de estima, necesidades biológicas, de autopreservación, necesidades emocionales, la necesidad de ser tenido en cuenta, la identidad, el proyecto de vida. Es decir, todo aquello que tiene que ver con el yo de la persona. El personaje alude a una puesta en escena de los requerimientos y las demandas que la sociedad, el escenario social hace de la persona. Cuando yo estoy dando una clase, estoy asumiendo un personaje. Ese personaje, en este caso, es un personaje que está atravesado por una dimensión que es la dimensión institucional, la dimensión organizacional, ¿sí? De manera tal que cuando decimos rol, estamos aludiendo al discurso del personaje. Digo el discurso porque originariamente el concepto de rol alude a rollo, es decir, estamos hablando de la antigüedad, donde alguien leía un determinado bando, por ejemplo un bando real, que estaba escrito en un rollo de papel, y de allí proviene el concepto de rol. En realidad el concepto de rol es un relato, el concepto de rol es un discurso, es un guión. Ese guión después obviamente está encarnado en una determinada función. Cuando hablamos de roles familiares, roles profesionales, es decir, que el rol de una persona, por ejemplo, en un ámbito laboral, implica no solamente lo que dice, sino lo que hace, el objetivo, y además una etiqueta de identidad que llamamos justamente identidad profesional. Un comerciante, un médico, un trabajador social. Es decir, esa etiqueta de rol es lo que condiciona una gran parte de la actividad y del discurso de la persona. Siempre hay una tensión que a veces es sincrónica, empática, y a veces es antagónica entre la persona y el personaje. A veces la relación entre persona y personaje es armónica, y a veces esa relación justamente es tensa o contradictoria, cuando el personaje se ve obligado a hacer determinadas cosas que indisponen o entran en conflicto con algunos principios o creencias o necesidades de la persona. En este caso, cuando hablamos de roles, relacionándolo con el grupo, decimos que dentro de un grupo los roles pueden ser formales o informales o espontáneos. Los roles formales son aquellos que tienen que ver con la función que cumple, por ejemplo, en un determinado equipo de trabajo, una determinada persona. El coordinador de un grupo es un rol formal. El docente frente a un aula es un rol formal. El estudiante trabajando dentro de un grupo investigando un determinado tema es un rol formal. Los roles espontáneos son aquellos que están más vinculados a la persona y no tanto al personaje. ¿Por qué? Porque son roles que tienen que ver con el estilo de personalidad muchas veces. Está aquel que ante situaciones de tensión siempre aporta una broma, una perspectiva más elástica, menos estructurada, y genera una distensión en el grupo.
fulano de tal, fulana de tal, son personas muy simpáticas, personas que siempre ponen una cuota de tolerancia, una cuota de humor. Después tenemos otro rol que podría ser el rol del reflexivo. Estos no son roles formales, son roles espontáneos. Ante una situación impulsiva de un grupo, alguien dice, no, pero esperemos, ¿por qué no pensamos bien? Porque esto nos va a complicar las cosas. Y alguien le dice, pero vos siempre tan conservador, siempre pinchás el globo. No, pero imagínate que si nosotros ahora, es decir, son personas que tratan de poner paño frío frente a situaciones más riesgosas, más complicadas o impulsivas. Y así podemos identificar muchos otros roles. Esto tiene que ver con un estilo de personalidad y armoniza, cuanto más heterogéneo sea un grupo. Aquí hay otro concepto interesante. Cuanto más heterogéneo y complementario sea un grupo, más rico es ese grupo. Cuanto más homogéneo es el grupo, y en ese caso suplementario, porque al ser homogéneo, digamos que todos piensan de la misma manera, todos actúan de la misma manera, todos tienen un mismo estilo. Es un grupo que no tiene riqueza, no tiene diversidad. Es un grupo absolutamente monolítico. Por eso decimos, esos grupos por lo general son grupos que tienden a ser cerrados. Y cualquier persona que tenga un estilo diferente, una idea diferente, ese grupo rápidamente lo tiende a rechazar, lo tiende a aislar. Después vamos a ver el concepto de mente grupal. Bien, por esta clase dejamos en este punto. Entonces ya hemos visto algunas características del pequeño grupo, el gran grupo, la relación entre persona, personalidad, identidad, la referencia entre grupo externo y grupo interno, los roles espontáneos, grupo cerrado, grupo abierto, roles formales, roles espontáneos. Vamos a retomar estos conceptos y lo vamos a ir profundizando, lo vamos a ir desarrollando a lo largo no solamente de las 2 próximas clases extracurriculares, sino también esto nos va a servir en las posteriores clases, las 24 clases temáticas que hacen a los contenidos de la materia, porque en ese caso ya ustedes van a conocer estos conceptos y ya los vamos a poner en contacto con otros conceptos teóricos. Les recuerdo los canales de comunicación a través de los cuales ustedes no solamente van a tener acceso a todos los materiales, sino también la posibilidad de hacer consultas, supervisiones. Tenemos el correo de la cátedra, catedraperso@gmail.com. Tenemos el grupo de WhatsApp de teóricos, el canal de YouTube donde ustedes pueden acceder no solamente a los vídeos de las clases de este ciclo 2021, sino también de años anteriores. Tienen toda la información allí, una gran cantidad de temas. Tenemos el grupo genérico de Facebook donde también vamos a subir los vídeos y los materiales que las profesoras de trabajos prácticos vayan aportando. Allí ustedes pueden no solamente ver, bajar material, sino también hacer preguntas, interactuar, y el aula virtual, por supuesto, el campus, ahí van a tener también todo el material, y además los grupos de WhatsApp específicos de cada una de las comisiones. O sea que tenemos una cantidad enorme de canales de comunicación. Bien, nos reencontramos, como dije, la semana próxima. Gracias por seguirme hasta aquí.